Jacaranda, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esas merecidísimas vacaciones? Hasta rejuveneciste, ¿eh? Pues mira, nada más, ya estoy aquí puesto. No, muy bien, pues requiere uno zafarse un ratito de la rutina y del trabajo cotidiano y luego regresar con mucho entusiasmo a mover, remover y bailar las neuronas, porque ahora sí que ha estado movidito todo, Jacaranda. ¿De qué No, nos quieres hablar en esta pues ocasión? mira, removidas las neuronas las he tenido yo todos estos días. No sabes cómo hacía falta tu voz, te lo digo honestamente, porque creo que eh, hace falta una crítica moderada, honesta, sensata, y pues eso es lo que yo voy a intentar. A ver, mi querido Julio, cómo nos va, porque ciertamente yo he tenido removida literal, la neurona, el hígado, la bilis, todo junto en estos últimos días. Mm, yo estoy contenta, debo decirlo, de tener la primera presidenta de México, que sin duda ha llegado con una enorme legitimidad, pero después de una elección tan contundente, en la que la propia ciudadanía abrazó, blindó la causa de Morena, el propio trabajo de Andrés Manuel López Obrador y saludó con mucha fuerza y contundencia a Claudia Sheinbaum, pues no podemos, digamos, voltear la vista, ¿no? Para otro lado, porque como que no ocurrió nada luego de lo que vimos en el voto para aprobar este cambio constitucional para emprender la llamada reforma judicial. Y el supuesto, y digo supuesto porque pues, no está más que documentado en algunas columnas, ¿no? No lo sabemos de hecho, pero sabemos que fue un pacto, ¿no? Un pacto pues de impunidad que se hizo con la familia de los Yunes, Julio, unos delincuentes, evasores fiscales, tienen cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Y de primera categoría, ¿no? Y uno de ellos, además, acusado de pederastia. Bueno, al final de este posicionamiento crítico, mi querido Julio, voy a decir por qué creo que se tuvo que hacer esta reforma negociando con el diablo. Pero quiero empezar diciendo, Julio, que pareciera que ya nos acostumbramos a mirar a la política, ¿no? Con el lente de la conformidad de que, pues, como ya nada, por más antiético, inmoral y a veces impune, pues nos sorprende, ¿no? Siempre decimos, bueno, es que ese es el poder, la lucha por el poder, ¿no? Así es la política, a veces hay que tragar sapos, ¿no? Y como dicen algunos, ¿no? O sea, la realpolitik es una cosa y otra cosa son las ideas, el mundo de las ideas, de la teoría y de la moral, ¿no? Entonces, yo me pregunto hasta dónde, Julio, se puede estirar la cuerda de lo políticamente aceptable, incluyendo traicionar el propio discurso y la promesa y el acuerdo con la ciudadanía con los que se llegó al poder. Punto número uno, ha habido ya varios comentarios, incluso escuchaba al propio Pérez Ricarta hace un momento contigo, ¿no? Sobre este lema del presidente de no somos iguales. Lo que pasó, digamos, con este acuerdo que se hizo con Yunes y haberlo recibido casi con honores a la entrada del Congreso, pues me pregunto si es que no se ha traicionado o se contradice este lema de no somos iguales. Segundo punto, Julio, la cartilla moral que nos fue presentada al inicio de este gobierno, poniendo ejemplos muy contundentes de cómo debiera de ser el ciudadano con una serie de preceptos y recomendaciones morales. Y de hecho, la cartilla moral abre en su introducción con lo siguiente: la decadencia que hemos padecido por muchos años, dice este texto, se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. De hecho, más adelante, en su capítulo del hombre se educa para el bien, hay una serie de disertaciones sobre las dos palabras moral y ética, y se insiste, ¿no? En que el bien no solo se funda en una recompensa esperada, se funda en razones que pertenecen a este mundo, y bueno, toda una disertación sobre el tema de la ética y la moral. Tercero, Julio, ¿cómo se puede transformar la mentalidad de un país que fuimos, ¿no? De alguna manera sometidos, avasallados culturalmente, socialmente por un partido hegemónico que gobernó más de 80 años
el PRI, ¿no? Que silenció opositores, los mató a punta de corrupción, de traiciones. ¿Cómo vamos a transformar, ¿no? Digamos, con priistas dentro de Morena, la casta divina, hay un montón de pues, diputados, senadores, gobernadores que venían de esa forma de hacer política. Y lo digo porque fíjate que a partir de una reflexión muy interesante que hizo Yasnaya Aguilar hace unos días en una columna en El País, ella decía algo que me parece, y Yasnaya Aguilar, bueno, es una lingüista, escritora mije, una mujer muy íntegra, crítica, ¿no? Y ella decía que el prismo no está necesariamente ligado a un partido político, ¿no? No es el PRI de Alito Moreno, sino es un modo de existencia de la política mexicana, una serie de mecanismos, una forma de hacer las cosas. Y luego decía, pues el PRI duerme muy profundo ontológicamente dentro de la clase política de este país. Y dicho esto, Julio, yo después, digamos, de todas estas reflexiones, me he preguntado muchas cosas y quiero terminar con una frase que en algún momento el presidente de Brasil, Lula da Silva, dio, ¿no? En una entrevista, cuando justamente se le cuestionaba por todas las alianzas y los pactos que generó para poder gobernar, ¿no? Y él decía que entre lo que se quiere y lo que se puede hacer, siempre decía, o sea, entre lo que se quiere y lo que se puede hacer desde el gobierno hay una diferencia del océano Atlántico, ¿no? Pero una de sus frases célebres es que si Jesucristo viniera a Brasil y Judas tuviera la manera de dirigir el voto, diría, Jesús tendría que llamar a Judas para hacer coalición, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió, Julio, la jugada de Andrés Manuel López Obrador, debo decirlo, y con esto cierro, sin duda fue pactar con Judas, fue impecable en términos de visión política, porque esto ya es digamos que una reflexión, una mirada mía de lo que creo que ha sucedido con la reforma. Más allá de esa insistencia por reformar, es un poder corrupto totalmente, sin duda, pero creo que era la única manera que podía blindarse a sí mismo, blindar a la propia presidenta Claudia Sheinbaum por estas causas que hemos visto en Latinoamérica llamadas lawfare, ¿no? Hemos visto un poder judicial que ha jugado a la mala y era probablemente la única manera, pues tomando ese poder judicial para blindarse. Y creo que no es una suposición, Julio, porque ya lo vimos en Ecuador con Rafael Correa, lo vimos con el propio Lula da Silva, que llegó hasta la cárcel, lo vimos con el propio Evo Morales, que ciertamente fue cuestionable que quisiera reelegirse y reelegirse, pero hubo también una serie de entramados judiciales y luego un golpe de Estado. Entonces, yo creo, Julio, que en este sentido, Andrés Manuel, Morena y su equipo tuvieron que llamar a Judas para hacer coalición, pero yo me sigo preguntando muchas cosas, querido Julio. ¿Cómo ves? Híjole, pues sí, estamos justamente en ese proceso del análisis y la discusión entre la viabilidad de una reforma que muchos coincidimos en que es necesaria, en que es necesario ir a fondo en el cambio radical en todo el sistema judicial federal y los estatales, en la corte y los tribunales, pero también en las fiscalías, en fin, pero ahí está la discusión acerca de todos estos elementos. Yo también en su momento, a pesar de que estaba de vacaciones, escribí acerca de que en el fondo Yunes pues era congruente, que no se le podría acusar de incongruente. Él y su hijo y otro de sus hijos han sido congruentes, siempre han estado brincando dentro de la sociedad política tradicional y que lo que habría que preguntarse, eso lo puse en un tuit ese día, era Sí, te preguntarnos leí. si en realidad la incongruencia estaba ahora del lado de la propia 4T, lo cual genera mucha discusión y qué bueno que haya análisis, discusión, a veces apasionadas, a veces menos apasionadas, pero en ese camino vamos, Jacaranda. Así es, mi querido Julio. Yo nada más diría que ni derechista, ni traidora, ni me he pasado del otro bando. Como lo hemos dicho aquí, yo creo que la izquierda será crítica o no será, ¿no? O sea, porque creo que debemos asumir nuestro papel también como periodistas desde una postura
crítica, desde un pensamiento crítico y no pensar que todo es blanco y negro, ¿no? Tenemos que aprender pues a tejer fino y bueno, pues también aprendemos mucho de ti, mi querido Julio, porque hay que hacerlo de esta manera, a ver cómo nos va ahora, porque creo que tu programa va a ser muy duro en ese sentido, así es que yo lo celebro y agradezco estar de este lado, del lado de la izquierda crítica, Julio. Muy bien, gracias, Jacaranda. Seguimos en este mismo lado y en esta misma izquierda crítica. Gracias, Jacaranda. Un Seguimos adelante. abrazo, Hasta bienvenido, luego. Julio. Gracias.